La política que se ha venido aplicando a partir de que asume el gobierno el ingeniero Daniel Noboa Sin ha sido tratar de cerrar brechas, ¿no? Tratar de estrechar esa brecha fiscal que tanto peso le causa al gobierno y genera tanta incertidumbre. Con base en esto, pues han habido algunas reformas tributarias, una aprobada en el mes de diciembre del año 2023, otra que entró en vigencia a partir de abril con el incremento del IVA, todo esto con fines recaudatorios, pero lamentablemente no vemos nosotros la aplicación de política económica con fines de reactivación, con fines de crecimiento. Y esto es totalmente contraproducente porque si bien las políticas económicas que se vienen aplicando tienen ese fin, el de recaudar, el de levantar los ingresos de la caja fiscal, el de estrechar la brecha fiscal, no es menos cierto que son políticas restrictivas y que son políticas que afectan la dinámica económica, que afectan el ciclo, que restringen el consumo, que deterioran el salario real de las familias y todo esto hace que lo que por un lado es positivo, por el otro lado se vuelva negativo. Hoy los precios de los combustibles, que en primera instancia se indicaba de que se iban a liberalizar a precios internacionales, luego se toma la decisión de aplicarles unos cuantos centavos, van a tener una incidencia directa en el costo de la vida. Eso es innegable y va a causar un empuje inflacionario de corto plazo porque todo el mundo va a reordenar sus precios. Mañana y eso mismo, hará que así es. Desde hoy mismo, inclusive, si ya mañana entra en vigencia, entiendo que es el decreto 308, no recuerdo bien el número del decreto, en el que se establece cómo se va a manejar el tema de los precios a distribuidores y obviamente al público o a los consumidores. El tema de la compensación, hablan de 83,000 agremiados entre taxistas y tricimoteros y hasta el día de ayer veía la información que no se han inscrito, sino como unas 14,000 personas para recibir esta compensación a través de su cuenta bancaria. Una compensación que no es la solución porque llegarán ¿a qué? Al 20% de existirá la compensación, pero existirá la racionalidad del agente económico de modificar el precio. Va a ser así. La carrera mínima aquí en la localidad creo que es $1.25. No se sorprenda que a partir de mañana $2, $1.50, $1.75. Entonces, ¿quién regula eso? Debería haber. ¿Quién controla exacto, eso? ¿Quién lo controla? Entonces debería haber una política clara en este término y no existe. Mire, tenemos un problema gravísimo aquí en el Ecuador y siempre lo vengo diciendo con el conocimiento que me asiste, con la experticia que me asiste. No está bien designada la cartera de finanzas en el país. Lastimosamente tenemos en una cartera tan importante, tan relevante como esa, tomando decisiones de política económica a un ingeniero agroindustrial. Y no es que desmerezca el título del señor Juan Carlos Vega Malo. Es una persona exitosa, entiendo que tiene su empresa que hace las tarjetas electrónicas de los televisores y todo, pero la política económica es otra cosa. La política económica tiene que ver. Del país. Así es, correcto. Estamos hablando de una nación, estamos hablando de decisiones que al final del día terminan afectando al conjunto de la sociedad. Entonces, eso no tenemos hoy por hoy. No puedo hablar de una mala aplicación, pero sí puedo hablar de que no existe. No la hay. Le estoy mencionando. Recaudatoria sí. Incremento del IVA, autorretenciones para las grandes empresas. Hoy por hoy queremos también salir de un poco de los subsidios que son considerados por algunos expertos como aberraciones históricas. Pero ¿dónde está la política de impacto hacia lo positivo? ¿Dónde está la política económica de impacto hacia el crecimiento? Mire, en octubre del año pasado, ya los estudios de previsión por parte del Banco Central, de la CEPAL, del mismo Fondo Monetario Internacional, avisoraban un crecimiento del 2.4% para Ecuador, lo cual era muy positivo, creaba algo de certidumbre. Hoy, con todo lo que está sucediendo, estamos hablando de que la economía va a cerrar estancada en un 0.1%. No crecemos, no generamos riqueza y eso desencadena en más desempleo, por el amor de Dios. No existe, por ejemplo, una política que apunte hacia el apoyo al emprendimiento, una política económica que apunte hacia el crecimiento de las medianas, de las pequeñas empresas, el sector exportador, y que considero yo que está en un estado de indefensión. No se escucha por parte del gobierno qué tipo de políticas va a aplicar para fortalecer el sector exportador, que es al final del día el que termina trayendo los dólares al país. ¿Sí? Aquí se opta por el camino más fácil, que es el endeudamiento. Sin embargo, no entramos en una dinámica en la que el exportador se fortalezca e ingresen más dólares
al Ecuador. Entonces, todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Generan incertidumbre y lo que por un lado, como bien le digo, de repente representa para el gobierno algo de inyección a la caja fiscal, que tampoco es suficiente porque sabemos que no está solucionado el tema. Por otro lado, en cambio, afecta el ciclo, tenemos una caída, vamos en declive y eso lo que termina haciendo es que las familias cada día se encuentren más desprotegidas, su ingreso no les alcance. Y bueno, vamos camino a un estallido social, creo. Y menos empleo, ¿no? Menos empleo. Así Esto es, de la brecha fiscal, obviamente se constituye un problema, pero a la vez también hay que buscar una alternativa. Eso no lo ha habido en este gobierno. No ha existido. Mire, John Maynard Keynes, que fue el que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión allá por el año 1940 y algo, un economista prominente, siempre decía que era posible trabajar con déficit, que es posible, pero que el Estado debe asumir su rol e intervenir para poder generar crecimiento. No sucede aquí en el Ecuador. Tuvimos política económica, creo yo, que hasta el 2017, y no estoy con esto haciendo apología de lo que fue el gobierno del economista Correa, se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica, pero allí sí había política económica. Ahí había un corte keynesiano a rajatabla en el que el gobierno trataba de ser, o el Estado, mejor dicho, para que se entienda mejor, trataba de ser el motor de la economía, con inversión en carretera, con inversión en infraestructura. Claro, eso fue de repente nefasto porque desencadenó en una ola de corrupción y sabemos que se llevaron los recursos con sobreprecios, con los famosos acuerdos entre privados. Sin embargo, eso hacía que la economía mantuvo a lo largo de 8 años un crecimiento promedio del 6%. El día de hoy no llegamos ni siquiera a 1%. Entonces estamos mal y vamos de mal en peor. Llegar a ese curul de la presidencia de la República, a ese sillón de Carondelet, con la idea de reelegirse, les nubla la mente a los gobernantes y no hacen las cosas como las tienen que hacer, pensando en ese costo político, pensando en ese costo de que no van a poder acceder a una reelección. Hoy por hoy, creyendo que se están haciendo las cosas bien, les va a pasar factura. La evidencia empírica los destroza porque las familias están cada día más deterioradas en su economía, fiados, no llegamos a fin de mes, ahogados con créditos, con la tarjeta, con todo lo demás, y eso hace que haya un rechazo a la política económica, que ya le digo, no es que exista de forma cierta por parte de este gobierno, pero lo poco que se ha aplicado no ha tenido el impacto que la ciudadanía esperaba para poder crecer. En todo caso, este gobierno, en lo poco que le queda, ¿puede corregir algo? ¿Puede mejorarse esa brecha fiscal? De hecho, ellos hablan de que están mejorando, hablan de un crédito por allí de 4.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, que ya está en acuerdo, que ya hay una carta de intención, que la parte de la receta que aplican para poder acceder a estos recursos es justamente esto de liberalizar precios de combustible y medidas de impacto antipopular. Sin embargo, esos mismos 4.000 millones, entiendo que hasta 2026 tendrá que haber un desembolso por servicio de deuda de 4.200 millones. Entonces, es un toma y dame. Y nos van a mantener en ese letargo financiero, endeudados, para poder ellos también seguir redituando de la crisis y de la debacle económica que existe aquí en el Ecuador. De todos modos, creo yo que hay que aplicar también para el lado de que se impacte hacia arriba, que haya crecimiento. Por ejemplo, algún tipo de política en cuanto al reordenamiento del crédito. Los créditos, la gente está ahogada, créanme que la cartera de los bancos está por las nubes, la cartera vencida, la gente no puede pagar los créditos, no hay ventas, no hay dinero en el mercado, no hay ese efectivo que mueve la economía, y todo esto lo que hace es que se incremente la informalidad. El día de ayer veía una noticia en la que 159,000 personas han pasado de estar en la parte formal de la economía al subempleo. Entonces, todas esas cosas no se dicen, pero es lo que está sucediendo. Es terrible, es terrible. Es lo que está sucediendo aquí en el Ecuador y lamentablemente no vemos, o por lo menos yo en mi experticia, no avisoro que se esté tomando las decisiones de corregir ese tipo de cosas. El gobierno, usted ha tocado un tema que es bastante difícil y cierto. El gobierno debe reunirse con los banqueros, con los empresarios, el ministro de Finanzas, todo ese equipo económico a efectos de poder replantear. Porque, mire, si hay un crédito, si alguien pidió un crédito y no lo puede pagar porque la situación está difícil, pero sí se puede renegociar. En eso hay que trabajar. Así es. Esa Junta de Regulación
y política monetaria no hace nada por ver alguna afectación en las tasas de interés que le permitan al empresario, al microempresario respirar, ¿verdad? Reordenar, renegociar deudas, extender plazos, qué sé yo, para que la gente pueda reactivarse. Lastimosamente no hay eso aquí en el Ecuador hoy por hoy. El acceso al crédito está súper restringido, es una odisea hoy acceder a un crédito de consumo inclusive, es una odisea. Sin embargo, pues estamos allí, hay la perspectiva de este año preelectoral, hay el problema y el conflicto de que no sabemos si la vicepresidenta va a tener que asumir durante esos meses que pida licencia el presidente de la República, y nos centramos más en eso, y ya le digo, en la parte recaudatoria, sin sopesar cuál es el impacto de esas políticas recaudatorias en la dinámica normal de la economía, con restricción de demanda, con restricción de consumo, y todo eso es nefasto para el país, nefasto. Ahora, el tema del combustible, se habla de 26 centavos, me parece que es el incremento. Usted ha dicho, habrán cosas positivas y cosas negativas. ¿Por dónde empezamos? ¿Negativo o positivo? Bueno, lo positivo, como ya le digo, es que de repente se va a oxigenar un poco la caja fiscal, van a haber un poco más de ingresos. Lo negativo es lo que tiene que ver con el incremento en el costo de vida y con el deterioro del salario real. El deterioro del salario real es decir que la gente mañana que se incrementen los combustibles, el día lunes va al mercado con más plata y trae menos productos a la mesa. Es así. Yo creo que como usted dijo desde hoy mismo. Así es. Se va al mercado. Va al mercado y va a traer menos productos con más dinero. Entonces, eso es el deterioro del salario real y no podemos hablar de bienestar cuando usted día a día ve que su economía está en declive y usted no puede ni siquiera ahorrar. ¿Una economía a pique del Ecuador? A pique del Ecuador, a pique del Ecuador. Hay que ser frontal, hay que ser objetivos, no podemos andar adulando ni aplaudiendo decisiones de política económica que no van en pro del bienestar de la población. Pero el gobierno debe gobernar para el pueblo. Dijo una canción por ahí, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Lastimosamente no veo yo en el personero principal de esa cartera de Estado. Solamente la que no lo veía. No, yo siempre lo he dicho, por eso le consultaba. Es impensable que alguien que tiene mucho conocimiento en temas agroindustriales o en temas tecnológicos pueda tomar decisiones en política económica que vayan e impacten de forma positiva a la dinámica de la economía nacional. Imposible. Es decir, vendrán momentos más duros antes que esto que se vaya a acomodar, porque nos están arreglando, nos están dorando la píldora, pero igual, de todas maneras, el trago va a ser amargo. El trago va a ser amargo, así es. Todavía faltan 5, 6, 7 meses para que el año fiscal cierre. Inclusive estas decisiones, estas leyes, estos cuerpos legales que se aprobaron, incremento del IVA, contribución temporal para la banca, contribución temporal para las empresas y todo ese recurso del que se hablaba y de que se iba a recaudar para poder cerrar la brecha fiscal, creo yo que no ha llenado las expectativas. La recaudación no está bien, ha decrecido y todo esto hace que se genere mucha más incertidumbre todavía para los agentes económicos. Ahora, economista, esto es un problema que arrastra desde hace muchos años. Venta anticipada de petróleo, las corrupciones, se dieron tantos recursos y ahora las estamos sintiendo. Pero al no solucionar ese problema y continuar endeudándonos sin una política clara, esto va al despilfarro. Así es, vamos al despeñadero. Ese es el término real, al despeñadero. No se han tomado las decisiones correctas, no se ha implementado la política precisa para que el Ecuador pueda levantar el ciclo. Imagínense acompañados de toda esta crisis de inseguridad, la disminución en la producción petrolera, esta novelería de dejar el petróleo bajo tierra para el Yasuní, dejando de percibir 1.200 millones de dólares. Y hoy hablar inclusive de acabar con la política de refinación de crudo para hacernos eficientes exportando. Entonces eso a todas vistas me dice, economista, ¿y qué está pasando? ¿Cuál es el negocio de dejar subutilizada una planta como la planta industrial más grande del país que tenemos aquí, que es la refinería, donde se refinan los combustibles? No queremos sin producir nada. Imagínense, pues, y la estructura de la matriz productiva va a caer, pues, va a caer. Entonces, menos crecimiento para la economía, menos bienestar, menos generación de empleo. Y más problemas para todos. Así es. Y sobre todo, mire, ahorita dice el crecimiento económico, y ya que estamos hablando, porque usted conoce mucho, sí, por eso lo tenemos acá, porque investiga, porque no se lo inventa, es la realidad. Pero ese crecimiento económico también se va a dar en base a lo que el gobierno puede inventar, en base a lo que el gobierno pueda planificar. Yo no veo una política tampoco acertada en el tema del agropecuario. Usted recordará, el país era eso.
El país era bananero, no había petróleo. No se mira hacia el agro, mi estimado licenciado. No se mira hacia el agro. Por eso le digo, o sea, no hay una política de impacto, una política de crecimiento, apoyo al sector agropecuario, apoyo al sector agroindustrial. No existe. Mire, entre comillas, por ahí se dice que están entregando créditos, pero los créditos no los entregan a los agricultores. No, entregan a otras personas que no tienen ni tierra. Una gente amarrada que llega a esta banca pública a acceder a esos créditos y hay un negociado allí, eso es un secreto a voces. Pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Políticas de apoyo no hay, ya le digo, esa Junta de Regulación Monetaria no toma decisiones sobre las tasas de interés, por ejemplo, que existiera algún tipo de reducción para que sea menos caro acceder al dinero y poder aplicar y emprender. De todos modos, pues creo yo que de repente ojalá abran los ojos, se den cuenta de que no van por el camino correcto, se den cuenta de que todos estos tipos de decisiones que se vienen tomando van en desmedro de ese capital político que creen ellos o dicen ellos tener, y que esa reelección está bastante complicada para el 2025. Se puede complicar todo y se puede complicar todo para este país. Saliéndose un poquito aparte ya de esto, el gobierno se ha equivocado, es mi percepción, en designar no solo al ministro de Economía, a todos los ministros. Tenemos superministros ocupando 2 carteras de Estado. Me sorprendía un día que veía el ingeniero Luque, ministro de Obras Públicas, está en esta cuestión de la carretera no sé cuánto, y luego el ingeniero Luque, ministro de Energía, está en el tema del exceso de agua que hubo en la represa tal. O sea, un ministro ocupando 2 carteras, la otra superministra, la abogada Palencia. O sea, ni siquiera han tenido la capacidad de designar de forma cierta quiénes van a manejar las carteras de Estado. Entonces, todas estas cosas, muchos expertos dicen, no, es la falta de estructura, es la desconfianza de poner a gente que no esté sintonizada con la política del gobierno, pero lastimosamente todo esto es negativo para no hay la estabilidad incluso en no existe. Porque recordarán, claro, porque los ministros van tantos meses, 2 meses y así salen. De educación sale, salud sale, incluso el de salud salió por ahí diciendo algunas cosas. Así es, correcto. Entonces, todas estas cosas generan incertidumbre, todas estas cosas nos ponen en una muy mala posición frente a los mercados de capitales en el exterior, y el riesgo país, por ejemplo, sufrió una baja sustancial con esta aprobación de los cuerpos legales, pero hoy se mantiene allí estancado. No logramos que se reduzca más. Siempre se toma mucho en cuenta ese parámetro para saber que el país no va a caer en un default. Yo creo que más allá de lo importante que pueda ser un default o no en este tema de moratoria de deuda y todo eso, hay que pensar en el pueblo, hay que pensar en la gente, hay que pensar en toda esta problemática que tenemos hoy por esa falta de oportunidades de empleo, por esa falta de generación de riqueza. Miren, el año 2023, menos 7% en la formación bruta de capital fijo. O sea, el país no genera riqueza, el país no está invirtiendo ni la parte pública ni la parte privada. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos si no hay dinámica? No podemos reactivarnos, lamentablemente es así, hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. Las decisiones de política económica no han perseguido en ningún momento por parte, o por lo menos yo no lo percibo, la reactivación económica, siempre con fines recaudatorios, con decirle al pueblo de que vamos a mejorar la posición de la caja fiscal, de que vamos a mejorar los ingresos para no incumplir con los compromisos de corto plazo. ¿Y el empleo? Eso genera también. Y si no hay empleo, no hay bienestar. Eso es así, mucha más informalidad. ¿Por qué yo le preguntaba el tema de los ministros? Porque no hay inestabilidad económica, política. Y si no hay estabilidad política, peor puede haber estabilidad económica. Sabemos que van concatenadas. Decisiones políticas tienen efectos en la parte económica y decisiones económicas obviamente afectan la parte política. Así que lastimosamente es así. Creo yo que hay bastantes profesionales, probos, incluso con mucha experiencia en este tema de la parte de economía como tal, de finanzas, y no han sido tomados en cuenta. Hoy hay un ingeniero, Juan Carlos Vega Malo, que por ahí creo que tiene un diploma en algo de administración de empresas y eso le da las credenciales para que vaya a tomar decisiones sobre la política económica que afecta a una nación. Y ahí están los resultados. Así es. Economista, nada bueno entonces con esto el incremento del combustible se nos acerca. Nada bueno. No, para nada. Va a haber un proceso, va a haber un empuje inflacionario. Aquí no hay entes que se encarguen de regular, de salir a los mercados a ver qué es lo que sucede con
con los listados de precios, con los precios oficiales que tienen los productos. Y si hoy estamos en una canasta básica de 800, 820 dólares, no dude que cerrando el mes de julio esa misma canasta llegue casi al umbral de los 900 dólares. Y va a ser así. Y sobre eso no va a haber quien ponga un alto. Y con un salario de 400. Con un salario de 460 dólares.